¿Cómo estás, bebé de luz? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Bien, nada, aquí, sobreviviendo, Viviendo. echándole ganas. Deseo contar que a Rob Anda nos conocemos, estábamos platicando ayer que nos conocemos desde el 2016. 2016, cuando 2016, porque sí, eh, yo estaba haciendo una obra, o estaba a punto de iniciar una obra y pues yo que quería hacer con los 3 pesos que yo tenía. Y no me acuerdo cómo fue el acercamiento con César. O sea, sí me acuerdo a partir de que fue, de Memo, y luego ah, Facebook, y alguna vez yo posteé algo así y me dijiste como yo, y luego me mandaste un mensaje y ya me extendiste así como tu ayuda super pro, y pues César nos daba chance. César en ese entonces, César y Alex tenían un coworking, pues estaban en un coworking, allá allá, ándale, bien lejos, en Monterrey, en la Roma, no, y nos prestaban la sala de usos comunes de juntas y las áreas comunes para leer y ensayar la obra que estábamos haciendo, que terminaron siendo dos, que eran Cada vez somos menos y La realidad de Pizzi con Yolanda Ventura. Y ahí ya tuve más acercamiento con César y nos hicimos muy amigos, muy, muy amigos. Y y ya desde entonces no hemos parado de ser amigos. no, Y me da mucho gusto porque siento que nos hemos visto crecer mucho. O sea, que hemos crecido mucho, bueno, si no juntos, por lo menos a la par, ¿no? O sea, a partir de que nos conocemos, nos hemos visto cosas muy padres, muy fuertes, pero también hemos crecido mucho. Entonces, eso es muy, muy, muy bonito que así existe. es. Qué bonito. No, y en serio, porque además estos últimos meses no nos hemos visto tan seguido, sin embargo la amistad sigue y de pronto nos desaparecemos, nos escribimos y ¿cómo estás? Y siguen echando ganas y veo que estás haciendo esto. Y es bien padre, Sí, bueno, que duran y ahí está, o sea, estamos ahí todo el tiempo. y aparte, yo creo que para mí el conocerte, o sea, el conocer como tu trabajo. Yo no tenía mucho conocimiento de causa de lo que hacía César como tal, o sea, ubicaba el trabajo de Marfil y demás, pero de repente cuando empecé a acercarme más al lado de la gestión cultural, se me hizo como súper interesante saber que muchos pensamientos que yo tenía correspondían a la gestión, o sea, sí, eso se llamaba gestión cultural. Y eso me dio mucho gusto, compartirlo, primero porque era con César y segundo porque le puso nombre a muchos intereses, eh, directivos en mi cabeza, y que empezaron a fluir de una forma muy interesante y mucho más, no sé si organizada, sí, creo que sí, ordenada, o sea, empezó a tener orden. Y un rebote, ¿no? Además. Y aparte yo le decía, ajá, yo le decía a César, por ejemplo, oye, ¿qué crees? Creo que es de esas personas con las que no me censuro. Bueno, de por sí yo no me censuro, pero creo que con César me pasó que no censuraba mi creatividad, mi pensamiento creativo. Siento que a veces, podemos no censurar como lo que pensamos de algo o de alguien, pero siento que cuando tenemos que hablar de lo que incumbe a nuestra creatividad es muy privado, es como ir al baño. Entonces, eh, siento que con él tenía esa posibilidad de poder hablar de lo que significaba, de lo que yo creía que tenía que ser crear, y tener una directividad mucho más allá de lo que yo hacía como director o que empecé a hacer como director de teatro, porque pues esa era como mi segunda o mi tercera obra, mi segunda y mi tercera obra de teatro, ¿no? Entonces, porque hice la misma 2 veces por 3 años. Luego hice Cada vez y Pizzi, y en ese entonces estaba creando una cosa que se llama Do Not Disturb para un espacio escénico en la Condesa, y, y vivía muchos procesos muy diferentes,
y procesos muy ajenos a lo que yo creía. Entonces creo que justo el empezar a nombrar lo que yo, lo que yo necesitaba eh, en mi cabeza establecer, o sea que no solo se dedicaba a dirigir una obra, sino también tenía que ver con una directividad mucho más desde la gestión justamente. Ahorita es algo muy cagado porque yo creo que por esos entonces psicológicamente aprendí lo que se llama gestionar tus emociones o gestionar tu persona. O sea que esta cosa de la inteligencia emocional que te dice, no se llama control de emociones, se llama gestión Bien. y tú gestionas, ¿no? Entonces cuando yo estaba muy frustrado y yo venía y le decía a César como, ay, es que el productor tal, o ay, me dijeron esto, o ay, yo quiero hacer esto, pero pues no me lo permiten en el proceso. Y entonces empecé a entender que podía ponerlo en otras canastas. Y creo que a César le debo mucho, que posteriormente hice lo que ahora es mi compañía, que es Cerebros, que es una compañía productora muy pequeña todavía, pero con la cual creo que hemos hecho como cosas muy valiosas podríamos hacer, ¿no? Y, me gusta mucho eso, me gusta mucho haber aprendido eso de César, y yo creo que es algo que no hubiera, que no sé qué hubiera hecho si no lo hubiera tenido. O sea, para mí César fue como mi universidad de artes. De artes. Entonces, entonces es algo bien padre porque ahora creo mucho que necesitamos de la estructura y por otro lado sí de la organización, pero también de la disciplina, porque creo que la disciplina a veces te ayuda a no, o sea, te ayuda como a focalizar y no importa que seas un desmadre, o sea, no importa que tú seas un relajo, pero hay algo donde empiezas a entender que hay deadlines, que hay momentos, que hay tiempos, que no puedes tardarte 5 horas en lo mismo, que es imposible sentarte a escribir una obra y terminarla en 5 días. Pues sí se puede, porque yo lo he hecho, pero creo que ese proceso es una vez en la vida, o dos, o sea, son contados. Creo que cuando aprendes como a decir, a ordenar así como, güey, ok, digo escribir, o en mi caso ahora que digo, bueno, pues yo la mayor parte del tiempo ahora dirijo, no era que algo que yo tuviera planeado, pero justamente a partir de descubrir esta cosa de la gestión, pues descubrí mucho que era bueno y que tenía cosas que decir y que tenía statements que seguir y que aunque no fueran lo que yo, o sea, más bien que aunque no fueran el común denominador, sí iban a algún lado y hasta la fecha a veces siento que no soy tan parte no del gremio, pero creo que no soy tan parte de la convención del director, ¿no? Justamente ahora que hablaba con más directores hace 2 días, pues yo sentía cosas o me laten, me palpitan cosas muy distintas a ellos, no quiero decir que sean menos bueno o más malo o nada, simplemente me siento un poco alejado a esa percepción, pero justamente también el tenerlo claro me ha ayudado como a encontrarme en otras cosas que sí tienen ellos, que sí me gustan, en las que sí siento empatía, este, pero creo que esto es como a partir de esta especie como de salud emocional del arte y creo que eso hace que podamos tener como pasos mucho más firmes. O sea, yo creo que si a mí la pandemia me hubiera agarrado en el 2016, no hubiera sabido cómo reaccionar y no hubiera sabido qué hacer como artista y no hubiera estado como tan, ¡Oli! No hubiera, Sandra, no hubiera podido ser. Es que ahora es eso, ahora por ejemplo, ahora me asumo como artista, pero antes como que sentía que dirigía y escribía y pues era algo que hacía y ya.
o sea, no me lo tomaba, no me lo tomaba en serio porque me daba pena tomármelo en serio porque los demás iban a decir que, o sea, la gente que me había conocido haciendo otra cosa o estudiando RIs, pues me iba a decir que por qué yo me senté algo. Que además somos colegas de RI. Ajá. Además, somos colegas de RI. Entonces, ¿qué me iban a decir que eso no era que por qué me estaba metiendo en el arte? O al mismo tiempo me da mucha risa porque a veces en estas pláticas medio bitchis que llegamos a tener como todos los artistas con gente del gremio, me da risa porque luego te llegan comentarios como, güey, pero ese güey no estudió, ¿no? O se cree director y no estudió eso. Y yo hace poco a alguien que me dice mucho eso, un poco jodiendo, le dije, pues yo tampoco lo estudié. Ah, bueno, pero es distinto. Le dije, no, pues es básicamente lo mismo, porque estás diciendo que la gente que no se profesionaliza le quita trabajo a la gente que se profesionalizó. Y aún así creo que cuando estás haciendo esto por una mera vocación, también vas descubriendo que justo que, que tomar ciertas líneas, que tomar ciertas disciplinas, ciertas decisiones, pues te va haciendo parte, te va formando. O sea, quizás te forma más en el on the track, pero me parece que te va formando y me parece que el hecho de ir aceptando que sí, que tienes una visión artística, que lo que te dedicas es eso, que yo ahora lo hablaba con un productor con el que estoy trabajando, que bendito sea que caí en manos de un productor. O sea, como que siempre había sido mi propio productor y siempre había como manufacturado mis propios, no todos mis montajes, pero, pero también tenía esta idea de yo quiero ser lo mío y lo demás no me importa. Y ahora igual como que he ido agarrándole el cariño a hacer cosas de los demás. De hecho, creo que me gusta mucho que me llamen para trabajar, porque conozco gente nueva, porque conozco otras formas, aprendo a comunicarme desde otros lados. Pero justamente creo que, que el caer en manos de alguien donde ya tú solo te dedicas como a tu parte creativa. O sea, para mí entender esta parte del director no solo escénico, sino creativo, que es lo que me ha tocado hacer incluso cuando trabajo en empresas, porque he tenido trabajos creativos de oficina. Entonces, creo que eso te ayuda a seguir un paso a paso, por así decirlo, te ayuda como a organizarte, te ayuda a saber que no todo también es el arte, que no todo es el trabajo, que sí hay una línea muy delgada donde nuestra vida y nuestro trabajo son lo mismo y no. Entonces, creo que llegar aquí es bonito, pero sí siento que eso, que si a mí no me hubiera pasado todo eso, yo ahorita me la estaría pasando muy mal. Yo creo que hemos ido viendo ese cambio, como lo mencionas, ¿no? Esos tecolotes en cierto restaurante han sido testigos de cómo nuestras pláticas han ido cambiando de dinámica, de formato, de forma, de fondo, cuando de pronto ya está, ya lo que veíamos era que las últimas veces que nos reuníamos por Félix Cuevas ya eran pláticas completamente enfocadas a la creación. Ya, Sí, me acuerdo que en esas pláticas, tanto con César como con el que fue mi socio el año pasado, con Sergio, ajá. eh, algo que me pasaba mucho era como que quería entender lo que ellos entendían y que quizás a mí no me, como que llegaba a las juntas con César o a las juntas con Sergio y con sus socios, como pensando que yo no sabía nada, ¿no? O sea, desde el lado de, güey, no sé, haz de cuenta que no sabes nada, o sea, no llegues con este lado de, ay, bueno, pero eso sí, ya, eso ya lo sé, o sea, eso es así, ¿no? O sea, no, llegar con este desconocimiento total, creo que eso lo hacía muy emocionante, el llegar desde el desconocimiento y empezar a hacer pues para mí empezó siendo como esta idea de yo quiero empezar a crear algo que sea mío, quiero empezar, y más allá, por ejemplo, ahora que veo lo que hemos creado con el donador y así, con las obras que hemos hecho,
es que vas haciendo un cúmulo de cosas que te identifican a ti como director creativo. Entonces eso me emociona mucho el saberme como capaz de conglomerar una serie de ideas y aprender a identificar desde dónde quiero hablar, desde dónde quiero decir las cosas, desde dónde yo soy una persona muy reaccionaria a veces, eh, pero también he aprendido desde dónde ser reaccionario y desde qué lado de mi ser, y siento que eso puede llegar a ser desde simpático hasta bueno. O sea, nunca me he aventado un pleito por andar de hocicón, lo cual creo que es muy bueno. Nunca, o sea, he tenido como intercambios de ideas, pero nunca he tenido un agarrón. O sea, el único agarrón que he tenido, que es muy sabido en mi gremio, pues también es de un lugar que no me representa a mí, eh, no peligro, pero no me representa eso, no me representa y no soy eso, ¿no? O sea, no soy ese agarrón. Me acuerdo que el otro día hablaba con un cuate que es terapeuta y algo que me decía era, es que la única opción que tenemos, o sea, no vamos a resolver nuestros issues en 3 días, no vamos a cambiar la forma en cómo sentimos, ¿no? A mí me queda muy claro a partir del teatro todos sentimos lo mismo, pero la manera y lo que hacemos con lo que sentimos es lo que nos identifica como seres distintos. Eh, eh, pero, pero creo que lo mejor, decía él, es que aparte tienes la opción de que cuando estás a punto de estallar o de hundirte o de tirar la toalla, te puedes preguntar, o sea, la madurez llega cuando te preguntas, güey, ¿esto es lo mejor que puedo hacer? O sea, me estoy peleando con César a grito pelado, chinga, ¿esto es lo mejor que puedo hacer? No. Entonces, para mí, que tengo como el temperamento ahí, porque lo tengo. Está en la repisa, listo para salir, ¿no? Ajá, sí, o sea, yo soy como, así como algunos traen el vestido de novia, la cajuela. En mi cajuela traigo un disfraz de monstruo tremendo, o sea, una antorcha y un palo, y, pero me gusta porque he aprendido que el teatro, particularmente el teatro, es eso, es incendiar, es revuelta, es alzar la voz, pero también me ha enseñado o me han enseñado en este camino, que es un camino muy jovencito, eh, a, a saber que tiene que tener una causa, ¿no? Y también voy ignorando cosas, pero no desde el desentendimiento. A veces me duele ignorar cosas, pero a veces sé que no puedo hacer mucho, eh, que no puedo controlar lo que está pasando. Entonces siento que eso como artista ha sido como a mí, para mí ha sido entender, primero asumirme como artista, entenderme desde ahí y saber que lo que puedo hacer desde mi lado artístico y cómo eso permea a mi persona y cómo mi persona permea a mi artista, a mi yo artista, para mí ha sido como de los descubrimientos más padres porque he podido vivo muy tranquilo. O sea, me acuerdo que antes era como este chavo que quería ser escritor, que yo quería ser a partir de que dirijo más. Y también ha sido como un camino que he elegido decir, güey, ahorita me están llamando para esto, lo voy a hacer, ¿no? No me voy a perder de donde estoy. Entonces también a mí me gusta que he aprendido a deambular. Ahorita, por ejemplo, antes de la cuarentena yo había dicho, güey, yo estreno mis 3 obras y me quiero ir no sé, a una playa o a un pueblito y quiero vivir 2 meses y escribir, ¿no? Y es algo bien padre, porque bueno, no fui, ni tampoco, no, tampoco creo que esto sea la mejor forma de quedarte. Eh, pero bueno, a partir de la contingencia, algo que he hecho es ser creativo, y no hablo desde el lado de, güey, me puse a escribir al tercer día y ya llevo 4. No,
pero me ha enseñado mucho a dentro de mis problemas ser creativo para resolverlos, Ujú. ¿no? Y me acuerdo que el otro día Susana Moscatel en Facebook decía como, decía, es que acabo de terminar de escribir mi libro. ¿Qué me recomiendan? Y todos, no, pues empezar a planear el otro. Y toda la gente le decía que básicamente, pues a lo que siguiera, ¿no? Y yo le dije, yo cada que termino algo, llámese de escribir o de dirigir, me fundo, o sea, me, me desconecto, no hago nada, le doy tiempo de vivir al proceso, porque aparte es una especie como de pérdida, no, o sea, transito por ahí hasta donde me dé, casi siempre pues son 1 o 2 semanas, nunca es como más. Y ya cuando llegas al tope dices, ok, estoy listo para hacer, y ese tiempo te da chance de reflexionar, de meditar, de echar la hueva, de no pensar, de echarte las series que no has podido echarte. Justamente creo que el momento en el que vas controlando como todo es, bueno, como calmando como todos estos pensamientos de caos creativo y vas haciendo procesos menos convulsos y menos caóticos. Por eso decía, es que una parte de tu artista permea a tu persona y al revés. O sea, para mí ahora es muy importante tener un plan para aguantar las horas de ensayo, las horas que tengo que crear, las horas en las que me tengo que poner a planear el otro proyecto, sentarme, estar aquí. Me cuesta mucho trabajo sentarme y estar quieto, y de hecho por eso dejé de escribir. Pero, y justo lo que hice fue dejar que mi director existiera, ¿no? Entonces dije, ahorita hay chamba de eso, es lo que está pasando, veamos. No quiere decir que nunca más vas a sentarte a escribir, pero quizás es muy chistoso porque este proceso me ha ido llevando otra vez a regresar a la inquietud de escribir. Y ahorita que llega esto y te dicen de un día a otro, ya no hay teatros, se tienen que cerrar, ¿no? O sea, la orden es hasta aquí, pero puede durar hasta acá. O sea, cuando nos dijeron en primera instancia cuánto podía durar, yo dije, a la verga. Me acuerdo que antes de que eso pasara, o sea, la última semana, que fue como por ahí del 12 o 13 de marzo, Ujú. aparte teníamos un proceso de ensayos que estaba siendo muy caótico, no caótico, pero tenía mucha presión porque estrenaba muy rápido. Entonces todo el mundo estaba muy intenso porque aparte empezaba lo de ya a agravarse la situación del COVID y, y, y yo me acuerdo que llegó un momento donde ya todos estábamos por nuestra parte muy, pues ya muy devastados, muy desgastados, ¿no? De todo lo que había que hacer. Yo me acuerdo que yo casi lloro con uno de los productores y le digo, yo no estoy, le digo, me sorprende mucho porque no estoy aguantando el ritmo y eso que estoy muy ordenado. Y entonces eso, ¿no? O sea, me ha llevado como a lugares donde, por ejemplo, yo particularmente hago ejercicio, me paro temprano, cocino, hago mi comida, hago mis cosas, voy, trabajo, regreso, me doy un tiempo, voy al teatro, a ver más obras, a ver lo que yo estoy haciendo. No sé mucho de leer, pero trato de agarrar referencias de otros lados y he aprendido también mucho a descansar. El ejercicio, por ejemplo, me ha enseñado a descansar. Entonces, cuando viene todo esto, digo, güey, no, a mí si me dicen ahorita que tengo que parar, voy a parar, ¿no? Y en eso viene lo de la contingencia. Y sí, lo primero que dije, güey, qué fuerte, porque no sabemos cuándo vamos a volver. O sea, como que tenemos la promesa de que era un mes, y de repente, pues ya después te iban diciendo de, no, güey, esto no va a durar un mes, ¿no? Esto va a durar hasta 2 o 3, que es básicamente lo que va a pasar. Este, y, y creo que por un lado, primero lo que hice fue pensar qué iba a pasar conmigo
O sea, ¿cómo me iba a sentir yo con eso y sin eso? ¿No? O sea, ¿quién soy yo sin el teatro? ¿Cómo soy yo sin el teatro? ¿Qué voy a hacer sin las salidas, sin las, no sé, sin un montón de cosas? Pero por otro lado era de, güey, yo estaba pidiendo a gritos parar. Entonces, cuando me tengo que parar y me tengo que ir a mi casa y tengo que dormir y tengo que estar aquí, la verdad es que desde un lado me vino súper bien, pero a partir de otro, yo creo que también he ido desgastando las cosas, ¿sabes? Como que al principio fue dormir, 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 desentenderme de todo, y luego volví a mi proceso de ensayos en línea, luego se terminó mi proceso de ensayos en línea, tuve 2 semanas como de posparto, así como de ¿y ahora qué? Empecé a trabajar porque un amigo me recomendó para estar escribiendo cositas, como más descripciones comerciales y cosas así. Y dije, ah, bueno, es algo que podría hacer, ¿no? Porque aparte yo dije, güey, yo necesito esto. Y él me dijo, güey, va, ¿no? O sea, ¿quieres? Yo platico de ti, sí, va. Y como que eso también empezó a girarme la rata muy cabrón, porque, porque es un trabajo donde no importa, o sea, sí importa lo creativo, pero no la creatividad, ¿sabes? O sea, tienes que ser muy ingenioso, para pero cumplir. no hay cabida de que hagas una novela. Ujú. Entonces, hay cosas que son así, y es muy chistoso porque he ido como venciendo los miedos por los que dejé de escribir. Y ha sido bien padre eso, ese ha sido un proceso bien bonito durante este tiempo. Y, y creo que soy un poco así, ¿no? Como que me tiro y digo, ok, yo no sé a dónde voy, pero ya, o sea, no puedo regresarme y estoy en el risco. Dicen que me avienta, que no me, pues me aviento. Ujú. Y este proceso de cómo mi cabeza ha ido entendiendo qué es lo que le da miedo de sentarse a escribir y por qué dejó de hacerlo y, y qué quiere hacer ahora y qué le gusta y hacia dónde le gusta ir. Es muy chistoso porque siento que hay una, o sea, la gente que de repente se acerca y me ha dicho, ah, vi tal cosa tuya que escribiste y me gusta. De repente yo siento que eso, o sea, creo que eso me ha hecho consciente un poco de que también no soy tan malo, que aunque lo haya empezado haciendo como fortuitamente no es tan malo, pero también he ido convenciéndome de qué me da a mí, ¿no? Y ahorita ma- más allá de darme calma en el confinamiento, ha sido algo en lo que me he ocupado. Pues digo, es que hay que ponerse creativo y decir, bueno, a ver, me siento muy ansioso. ¿Qué voy a hacer con esta ansiedad? ¿Cómo voy a resolver la ansiedad? Y cómo si no está funcionando como lo ha hecho siempre, ¿cómo le cambio la operatividad? Por eso hablaba hace rato que la gestión era muy importante, ¿no? ¿Cómo le cambio la operatividad a mi ansiedad? Y siento que creativamente también tienes que asumir que la mente te vuela, que eres muy disperso, que a veces tratas a la gente como muy indiferente, pero que también tienes que ir saliendo. ¿Sabes qué me daba mucho miedo? Caer en este creativo tóxico, no en estos creativos que son pelados y son groseros con el pretexto de que están creando, de que están en su caos. Entonces, esa ha sido algo bien interesante porque siento que justo, que de repente ahí descubrí el tiempo que podía dedicar como para estar como a la par de esta cosa güey, extraño mucho escribir, pero ¿qué hago mientras no estoy escribiendo? Y ahorita claro, no me interesa salir con un libro, ¿no? Ujú. Pero me interesa indagar porque pues a lo mejor significa para mí enfrentarse a algo, hacer a un lado mis miedos. Y al final de cuentas también este momento significa todo eso, ¿no? Desde otros lados, creo que significa hacerle frente a tus miedos, a la soledad, a estar con lo que eres y ya, ¿no? O sea,
a que no hay un disfraz, a que no hay en ese sentido no hay un filtro, y eres lo que eres y haces lo que haces, ¿no? Me encanta porque lo que me estás contando realmente es un proceso que tú y yo sabemos ya de antemano que va a terminar en un texto, así como leer Sí, la sangre. claro. O sea, ya sabemos que esto es el preludio de algo que forzosamente va a surgir. Ya sé. Es que, por ejemplo, algo que me pasa mucho es que también he ido como tratando de entender desde dónde yo creo o desde dónde me destruyo, ¿no? O sea, desde dónde como creativo, como artista, atento contra mí mismo o, o me saboteo. O sea, yo me di cuenta un tiempo que yo saboteaba mucho. O sea, a mí cuando llegaban con el donador de almas, que fue un proceso muy padre porque más allá de todo lo que dio, desde antes fue muy padre porque para mí partió de muchas separaciones. Yo me acababa de separar, ¿no? Emocionalmente de alguien, pero también estaba separándome de un trabajo que había tenido, que me había hecho muy feliz. Había estado colaborando con una agrupación de críticos y también de ahí como que hice split y empecé como un poco a entender qué cosas me friqueaban de los lugares donde trabajaba y qué cosas me gustaban, que había aprendido de los demás y qué cosas creía yo que podía aplicar al, al resto, que podía aportar. Es muy padre porque siempre pensamos que no tenemos nada que aportar y siempre como creativos tenemos que ver qué nos está aportando el otro y qué podemos darle al otro. Entonces, cuando empezaba a pasar eso, fue muy interesante porque cuando una de estas cosas como para seguir fue hacer un proyecto, o sea, yo dije, yo voy a ocuparme en algo y me voy a hacer un proyecto y voy a hacer algo con el que pueda colaborar con toda la gente con la que he colaborado los últimos años, pero hacerlo como un poquito más robusto y pues darle toda la atención y ver y aplicar todo esto que yo digo que puede funcionar. Y me dio mucha risa porque cuando me entregaron los planos de la escenografía, yo vi acá como el esquema de las líneas de una lluvia de focos. Y lo primero que hice fue que se me hizo muy grande. Y yo dije, no, eso no es lo que quiero, no sé qué, ¿no? Y ya luego como que empecé a cuestionarme un poco hasta dónde podía confiar en lo que estaba diciendo mi escenógrafo y hasta dónde yo no quería truncar lo que él estaba haciendo. Entonces como que empecé a negociar con él qué cosas. Y me acuerdo que algo que pensé fue que siempre me daba miedo cuando me presentaban escenografías muy grandes, porque yo decía, más allá de no voy a saber ocuparlas, era allí, eso es muy grande para mí, eso es muy grande, ¿qué voy a hacer con No, yo merezco cosas pequeñas, ¿sabes? Entonces ahí dije, virga, no mames, no, no puedo, no puedo estar pensando porque Tengo que aparte, traspasar esto, lo tengo que hacer ahora, ¿no? pero aparte estoy atentando también contra el proceso de él, ¿no? Sí. O sea, me acuerdo que la primera versión de Oler la Sangre le limité mucho la creatividad a Félix Arroyo. Y hizo algo padre, pero creo que hizo algo menor porque yo impuse eso. Entonces también esta parte en donde yo he aprendido como, como a despegar, como a desmembrar esa parte, digo, madres, qué intenso. O sea, qué intenso llegar ahí. Y creo que es esa parte donde he sentido que me estoy cagando. Yo he Mm. sentido que la voy a cagar todo el tiempo, que la estoy cagando todo el tiempo, pero al mismo tiempo voy viendo como los resultados y creo que algo que yo amo mucho del donador es que hice una familia artística, tanto de colaboradores como con mis actores y con mi asistente, y que es muy bella. O sea, es gente a la que yo le hablo y les digo ahorita, vamos a hacer una carne asada y hacemos una carne asada,
o haríamos otro proyecto nuevo, ¿sabes? O sea, es esta cuestión de cómo, de cómo de cómo quieres hacer arte, cómo quieres trabajar, desde qué lado quieres trabajar. Puedes trabajar desde el caos y hay gente que le funciona muy bien, pero yo no me imaginaba seguir en el caos porque me llevó a estancarme y tampoco he sido como de los que crean ebrio o marihuano porque no me sale, me duermo. pero, pero sí creo que es bien importante, o sea, para mí el enfrentar esos miedos que para mí eran mis peores miedos en ese momento, claro, ahora los veo y veo que están aquí. O sea, desde que me empezó a picar la espinita de escribir, me he dado la tarea de estar escarbando, o sea, como que también siento que tiene que ver con esta cosa que aprendes después de los 30, que es que no es como que nada es como te lo contaron, ¿no? Y que pues, son descubrimientos, o sea, de ahí esta frase de millennials descubren, pero, pero eso es muy real, o sea, como que de repente para mí descubrir que no iba a sentarme y escribir una obra de un jalón, pues sí fue como, ¿cómo? ¿A poco no voy a hacer esto? No, pues claro, son estas ideas románticas que tienes de escribir y que te vas a sentar con un vino y vas a poner jazz, o sea, no, yo no, al menos yo no, o sea, yo lo mismo puedo poner algo muy experimental para escribir, pero también he escrito con Romeo Santos, o sea, entonces, o escribo mucho a partir de cosas muy urbanas ahora, por ejemplo, entonces, lo que he ido viendo y lo que fui identificando es que iba pasando por los mismos lados cuando creaba incluso, lo que me gusta de dirigir es que el proceso es más sintético, o al menos para mí es más sintético. Y el de escribir es como más holgado, es como que abres una bolsa y caen un chingo de pendejadas y las tienes que, es muy desgastante, pero aparte son cosas que tienen que ver contigo, que te enfrentan a ti. Entonces, siento que decidí que iba a hacer esta vez, otra vez el juego de tirar los juguetes al piso y que me iba a dar el tiempo de que no me dieran miedo, sino de jugar con ellos. Entonces he ido como de, una obra sobre esto me encantaría. Y entonces empiezo a explorar, ya qué suena y cómo sería, y cómo jugaría. Y así he tenido, o sea, tengo 5 obras que he hecho como en bosquejos. Eso no quiere decir que tengo 5 obras escritas, Sí, ah, ¿no? Pero que ya pasé por un chingo de lados por los que sé que a lo mejor no voy a acabar en ninguno de ellos, que voy a acabar escribiendo otra madre. Pero, y eso me pasó mucho con Oler. O sea, Oler pasó por tantas cosas que cuando llegué a Oler dije, claro, estas son todas las obras que intenté escribir en 5 años. Lo único que sí es que sí me ataca la necesidad de escribir porque creo que es una forma bien padre de comunicarte. Tienes la oportunidad de descubrir lenguajes bien poco convencionales. Eh, y también la otra cosa que me pasó es que a finales de año empecé a escribir en mis tiempos libres. O sea, lo empecé a hacer ya como, le volví a agarrar el gusto. Al menos lo que si no escribes, no comes, ¿no? Y me presionaba. Y tenía un productor que era un dolor de tanates. Entonces, César sí sabe quién es. Sí. Pero, pero eso, ahora que lo vivo desde este lado, o sea, siempre me dijeron que este lado de los 30 era increíble, y es muy increíble. Y ahora que lo vivo desde aquí, digo, güey, a huevo, no quiere decir que esté resuelto, no está resuelto nada, pero sí te ayuda a resolver, o sea, sí te ayuda a tener una capacidad de resolución personal y cognitiva mucho más uh, efectiva. O sea, yo ahorita sí llegaron, dije, güey, no hay obras, ¿qué hago? ¿No?
Y de repente fue de, ¿no quieres escribir para una...? O sea, es que es escribir a destajo. Y dije, ay, venga. Y descubrí algo bien chistoso, que siento que si estuviera haciendo ese trabajo hace 5 años, me sentiría mal, me sentiría que me estoy defraudando a mí mismo. Y ahorita digo, güey, no mames, qué fácil está en el sentido de que como que vas entendiendo cuál es el proceso de escribir. Eres burdo, eres intenso y luego pules, escoges un estilo, escoges un concepto, pero también siento que eso lo ha dado la dirección. Entonces siento que, por eso digo, creo que, o al menos yo creo que yo tengo la fortuna de moverme y de haber dicho, bueno, ahorita estoy comiendo de ser director y mañana a lo mejor me voy a cansar y voy a querer regresar y ahorita estoy en eso, en quiero escribir y quiero dar algo para que se dirija, para que se publique y estoy como, no estoy cerrado como a nada, no estoy investigándome y investigando como mis necesidades. Siento que es un proceso que viene desde hace meses, pero que la pausa a la que estamos sometidos actualmente, a esa parte de mí le vino muy bien. Y eso no quiere decir que no me haya cansado, que no hay días que quiera, no, o sea, sí, creo que he pasado por estados de ánimo, no tan fuertes, pero he pasado por estados de ánimo a veces un poco pesados, como hostigantes. Más un poco al pensar, por ejemplo, cuando se alargó la cuarentena, yo decía, madres, todavía falta mes y medio. Y yo sentía una sensación como como cuando se va tu novio de vacaciones y no sabes si va a regresar en una semana o en 10. O cuando te dicen, vamos a darnos un tiempo, y para mí era como, ¡verga! ¡No! Y ahora, pero eso, también dejé que existiera, dejé que me llegara a un puerto donde seguramente pudiera yo como navegar o crear o hacer algo. Y hacerlo ahora desde aquí, digo, o sea, creo que también yo lo he convertido para mi caso, en el teatro, más en el teatro, pues en un espacio de reflexión, ¿no? En saber en qué puede pasar, qué va a pasar. A veces me uno a la historia, a la histeria colectiva, a veces me aíslo de la histeria colectiva porque está bien también. Pero también he entendido justamente que este es un proceso al que me había resistido hace mucho tiempo y que la cuarentena lo ha orillado así y que no está mal decir, bueno, a ver, tengo 2 jitomates, una cebolla y atún, ¿qué hago? ¿No? Y a lo mejor no precisamente voy a hacer la ensalada de atún con jitomate y cebolla, igual y voy a hago otra cosa, ¿no? Igual y le hago un caldillo y me compro unas aceitunas en la tienda y lo hago como si fuera bacalao, no sé. Pero creo que a partir de eso está como la capacidad de sobrevivir. Siento que el arte al final de cuentas pues en que vemos que el arte da cosas muy bellas, pues el arte no es más que una forma de sobrevivir, ¿no? Estamos hablando de que en su vena más pura son mecanismos de defensa y sublimaciones a su máxima expresión. Entonces, pues creo que es eso, creo que también hay que encontrarle la parte donde el teatro o el arte te hace sobrevivir sin estar dislocarte también con los demás. Insisto, a mí me encanta decir lo que pienso, pero también siento que busco como cierto humor para decirlo, cierta forma de que lo, de que lo que digo a veces tenga una semiótica, ¿no? Sea como algo semiológico, que no solo sea como pipí, popó, o sea, sino que lo diga de cierta forma donde pegue, ¿no? Lo que quiero decir con eso. Uh, también, y también creo que nadie está obligado a entenderlo siempre y que también tú no estás obligado a ser entendido por todos.
Entonces creo que es eso, creo que el arte ahorita es como un buen, es como el burladero del, ¿sabes? Como de la Plaza de Toros. Sí. Y ahorita está siendo como un buen, es como una cancha que está como reteniendo a todos, como, es como una gran mampara de cosas. Eh, pero también creo que hay otra parte del arte que necesita ser vivenciada desde adentro y necesita ser reflexionada y necesita estar en un poquito más como en esta cosa de, pues eso, no sé, yo sí me he preguntado cómo va a cambiar, ¿no? O sea, incluso, no sé, de las 3 obras que yo tenía, Sí. ¿cómo van a ser sus discursos después de esto? Porque cuando íbamos a estrenar estas 3 obras, bueno, dos, porque ya había estrenado una, Ujú. eran discursos que en ese momento eran muy pertinentes, ¿no? O sea, estrenábamos algo para mayo y junio como conmemorativo justamente hacia el 30 aniversario del Día Internacional contra la Homofobia. O sea, tenía mucho que ver con eso y habíamos escogido reestrenar en esta época porque era como, ahorita no sé qué va a pasar, porque no, creo que no vamos a tener, aunque vamos a seguir hablando de inclusión y de no violencia y de resiliencia y de emociones, creo que lo vamos a empezar a hacer desde otro lado, artísticamente hablando. Socialmente no creo, creo que hay muchas esperanzas sobre que socialmente hay un cambio, pero yo creo que esto es como cuando abrieron SAR en Europa, Ok. ¿no? O sea, ¿Tú crees que que la todo gente el va a mundo, ir a formar afuera del teatro y decir, ya abrieron, vamos otra vez? no creo que del teatro porque es lo menos afortunado, pero sí creo que si mañana te dejan sentarte en Shake Shack va a tener, Va a estar la fila, como siempre, sobre Reforma. sí, claro, y va a haber filas en H&M, o sea, al teatro siento que le va a costar un poco más que a, por ejemplo, siento que es más fácil reactivar todos los conciertos a pesar del miedo o de lo que pueda haber ahorita sobre estar con más gente, ¿No? pero es como negar que seguramente en un lado clandestino ahorita sigue habiendo orgías, ¿sabes? O sea, como que sí hay miedo, pero no hay tanto miedo. O sea, es más, o sea, cuando hablamos con alguien ahorita, no sé, el otro día estaba hablando con alguien que decidió que porque él lo necesitaba y porque lo vio viable dentro de su cuarentena, de ser muy hermético, decidió que iba a dejar pasar a su señora de servicio porque tanto ella necesitaba el Sí. dinero Primero, sí. y, y él como que le había pagado hace cuenta el primer mes, pero ya este segundo pues ya no. Y como que se pusieron de acuerdo y pasó. Entonces estábamos platicando de eso el otro día y alguien, bueno, es que, bueno, yo dejé pasar a mi muchacha porque yo le dije, no, pero pues no te justifiques, no pasa nada. O sea, cada quien es muy libre de, o sea, cada quien es muy libre de hacer lo que necesita hacer en este momento, sea guardar o no la cuarentena. Y también es muy, y también es muy claro que hay gente que está verdaderamente exponiéndose porque ese es su trabajo, y Sí. también hay gente verdaderamente exponiéndose por gusto. Me parece que, a mi parecer, este no era el caso, no era algo que a mí me pareciera que ameritara decir, güey, estás, estás arriesgando. Estás arriesgando a la Y, persona. no, pero me parece que a veces somos un poco otras personas todos. Entonces, entre que nos estamos justificando y no, Sí. siento que cuando abran los conciertos, por ejemplo, ahí vamos a ver, ahora sí que dónde torció el rabo, donde la puerca torció el rabo, ahí lo vamos a conocer. Siento que con el teatro puede costar más trabajo porque de por sí le cuesta trabajo que la gente vaya, le cuesta trabajo, le cuesta trabajo asumirse
como un medio de entretenimiento. El teatro, tanto privado como del circuito o del modelo de producción más cultural o subvencionado, le cuesta trabajo asumirse como entretenimiento. A mí me lo parece. Y creo que creo que es eso. O sea, creo, creo que eso va a ser, por eso hablo que un poco que no hay que olvidar que nuestra sociedad, no hablo de México, hablo del mundo, que nuestra sociedad es un tanto mojigata. Entonces ir al teatro, como no es un medio de entretenimiento y como también no es un medio de entretenimiento que haya logrado posicionarse a tal grado que te dé estatus, o sea, te da estatus ir a ver la obra de Diego Luna. Por eso es que vamos a ver a Diego Luna, ¿no? O Keto, whatever. Pero lo demás no. Pero también siento que ahí hay una culpa como de las producciones y las compañías. Uh, entonces siento que es eso, o sea, no voy a ir a ese porque no me alcanza o porque me da miedo salir, pero sí voy a ir al concierto porque, bueno, pues ya tenía los boletos, ni modo de que los pierda. Esto, esto va a ser un poco como Sodoma y Gomorra. Y sí creo que aquí, como dice Mariana, eh, vamos a salir un poco... Puta, yo de verdad creo que esto va a ser como Roma cuando terminaban las guerras, así de fiesta y orgía para todos. O sea, sí siento que en el semáforo naranja vamos a estar un poco así. Si de por sí ahorita ya se relajaron todas las medidas, que también a mí nadie me engaña, yo siento que es parte del plan. Eh, Me parece muy semiológico y me parece que no creo que no hayan pensado las autoridades en, ay, se nos van a salir del Huacal. No, no creo que no hayan pensado en eso. Este, y, y la otra es que justamente eso, no hay un valor agregado hacia el teatro, no hay Hemos vuelto. un... Bien. Volvemos en el punto más álgido, el incendiario. El teatro no importa. ¿Qué va a pasar con el teatro? ¿Qué va a pasar con el teatro como espacio? ¿Qué va a pasar con el teatro dentro de las producciones y con el público? Público, ya de antemano sabemos que no se va a dejar ir al teatro y no va a estar lleno desde el día uno así con filas para querer entrar a ver las obras. Yo creo que va a ser un poco como cuando tembló y que no creo que vaya a ser difícil darle la continuidad a que la gente termine yendo al teatro. Yo particularmente siento la falta de un plan de acción por parte de la comunidad teatral. Me parece que hay muchos planes como que para la red de espacios o como el manifiesto que sacó el Foro Shakespeare Antier. O sea, sí, pero creo que algo conjunto, o sea, un plan conjunto que te haga ver que justamente existe un circuito teatral que está trabajando para el entretenimiento. Siento que esa es una. Y la otra, ahora que pasó toda esta cosa ruin que ha estado pasando de los recortes y las eliminaciones de fideicomisos, que ayer el cine sufrió muy fuerte, este, me parece, me parece que también, por ejemplo, ayer había una discusión en Twitter sobre el cine, sobre si las películas que estábamos viendo eran, o sea, sobre que estaba bien porque todo el cine mexicano eran películas de Omar Chaparro y Derbez y Marta y Gareda. Y alguien decía, bueno, pero también hay esto. Y yo, sí, un problema, ya que hay un error de publicidad, de visibilización, de dónde también, de cómo se acomodan los presupuestos
una vez que caen a las compañías, a las productoras. Y me pasó un poco también eso con el teatro. Creo que si la gente estuviera muy consciente de que gracias, por ejemplo, si la gente estuviera consciente que de que gracias a un fideicomiso tienen Cineteca, no dijeran comentarios como, o no se hicieran comentarios como, como, ay, pues ya por fin les van a quitar el dinero a los artistas mantenidos que se pongan a trabajar, ¿no? O que piensen que los artistas que se mantienen de los apoyos son los de teatro de calle, ¿no? Y no siempre, así hay unos proyectos de teatro de calle que están subvencionados y que, pero tienen cierta estructura y demás. Pero a mí lo que me parece es que tenemos que trabajar en campañas, artísticamente hablando, y eso englobo como a toda la comunidad artística, a mí me parece que tenemos que trabajar en campañas que hagan conciencia al espectador de cómo es que eso llegó a él. ¿Sabes? O sea, ¿cómo llegó? O sea, yo siempre que una tía o la amiga de tal va al bosque o al CCB o a cualquier... es como, no mames, qué padre obra, y 50 pesos, ¿no? O no manches, es que fui a esta madre del bosque. Hola, amigo. ¿Y, y cómo, eh, cómo ellos salen fascinados de ver ya, por ejemplo, el Eurojazz, los espectáculos del CENART, todo lo que pasa en el bosque de Chapultepec, en las entradas gratis a museos, todo eso es dado por un presupuesto, ¿no? O sea, un montón de películas que son particularmente las que están como festivaleando, las que dan como el renombre al país, son las que están financiadas a partir de eso. Creo que debería de haber campañas que hagan conciencia de dónde viene, cómo esto llega a precios muy bajos o inclusive a ser gratuitos y que eso se solventa a partir de un financiamiento, de una subvención del Estado. Y creo que eso, o sea, creo que lo que necesitamos es hacer que los espectadores sean los aliados de la comunidad en la lucha de los recortes de presupuesto. O sea, creo que eso es algo que tiene que pasar, me parece muy inminente que tiene que pasar, porque si no, al rato la cultura, años muy pesados, como después del 96 hacia el 2000, y donde, donde sí había una actividad teatral más precaria, ¿no? Se hablaba incluso de una crisis del teatro. Creo que ahorita se han recuperado muchas cosas. También el que platico mucho con una amiga es que no sé si siga por ahí Mariana, pero con algo que platico mucho con ella es que también el hecho de que hubiera como un plan en conjunto también daría una opción a accionar eh, como ordenadamente de creo que lo que pasa es que hay demasiada oferta para la demanda, Okay. ¿sabes? Entonces, ¿cómo darle como cabida a que todos estrenen o que todos hagan, pero que también este, pero que también corresponda de haber. Y eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar ahora, porque, por ejemplo, se está hablando que a partir del semáforo naranja, los teatros, o sea, a partir de, estamos hablando que según esto, entramos en semáforo naranja a mitades de junio, según, o sea, como está prospectado. O sea, a partir de ese momento podemos operar los teatros al 50%, lo cual no hay una viabilidad, pero tampoco es que esté lejano no hay una viabilidad, pero no está lejano de la realidad del teatro. Es lo que venía ocurriendo, ¿estás de acuerdo? Es lo que se metía de gente en algunas obras, ¿no? O sea, las que se llenan o demás. Sí, ahí sí ya. Es, sí, Ajá. o sea, pero también es una realidad, o sea, creo que ahí entender esta cosa de la oferta, la demanda, el público como aliado,
el extender campañas sobre la importancia de la labor artística, de qué hace un artista, cómo trabaja un artista, a partir de qué lados el trabajo del artista es un trabajo. Uy, creo que no hay eso y como que queremos que la gente lo asuma per se, como que tú lo deberías de saber, ¿por qué no lo sabes? ¿No? Y queremos que, o sea, yo he leído propuestas de la comunidad artística y todas son y para realizarlo necesitamos que el gobierno ponga, que la gente se involucre. Güey, pero antes de hacer todo esto deberías de hacer una campaña que haga que la gente se involucre para que cuando esté involucrada es como cuando ahorita te dan 7 days free trial en alguna plataforma y termina el free trial y te la dejan ir, ¿no? O sea, siento que necesitamos ir por ahí. Creo que la actividad artística es muy sana, pero también siento que hay mucha competitividad a partir de que somos muchos queriendo hacer lo mismo y hay poco público. Entonces, no quiero caer en este es un panorama desolado, malo. Me parece un panorama mal administrado. Me parece un panorama mal administrado. Me parece que ahorita hay mucha histeria, tanto desde la comunidad, en general, socialmente hay mucha histeria. No, el otro día veía una diputada en Twitter que se llama Claudia whatever, no recuerdo el nombre, y ella está muy histérica todo el tiempo y me da mucha risa porque sus tweets explotan como en eso, ¿no? Y me acuerdo de un tweet que puso una vez, hace un mes, cuando fase 2, que dijo, es que ya, que esperan para poner la fase 3. O sea, yo no sé en qué consista, pero que ya la pongan de una vez. Si Europa la tiene, ¿por qué nosotros no? Sí, entonces también siento que y hemos pasado por un montón de cosas. Hay una idealización de vivir la, la pandemia como creemos que es en Europa. Y yo hablo con mis amigos que viven en España o que viven en París o que viven en Londres. Por ejemplo, mis amigas que viven en Londres me decían, güey, aquí todo el mundo ha tachado de payaso al primer ministro y pues dijo él que no pasaba nada y ahorita pues ya se salió de las manos. O sea, yo no escucho nada que no escucho también en mi país. Creo que de repente no nos cae el 20 que hay una igualdad de condiciones muy cabrona con todo esto y estamos como totalmente sometidos a lo. Por eso decía, ok, estás sin nada, ¿no? Te acabas de naufragar y te quedaste con tu bermuda y con esta playera y tu gorra. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a sobrevivir, güey? Y siento que incluso el teatro es eso, ¿no? O sea, para mí el arte es eso. Por eso decía, pues para empezar es una forma súper burda de sobrevivir porque viene desde la tripa, ¿no? O sea, una obra sobre una mujer que mata a sus hijos para así evidenciar la traición que siente, ¿no? Y la justicia que ella se hace, pues eso es pura pinche sublimación, amigos. Entonces, creo que estamos pasando por un momento bien, bien importante. Me parece muy idílico decir que tenemos que aprender de aquí y reflexionar y salir transformados y ser el gato Félix. Un gato Entonces, feo. Agarrados de las manos así. sí, entonces siento que aunque quisiéramos y sí deberíamos de ir en un poco por ahí, siento que eso no va a pasar del todo. Siento que idealizamos mucho la cuarentena, así como estamos idealizando la nueva normalidad, que por cierto amo el término. Como el antes y el después de la cuarentena. Sí, entonces, pero también siento que, pues que tenemos un trabajo muy arduo, que hablando de políticas culturales, administrativas, sí hay algo que se tiene que empezar a hacer diferente, porque justamente, ok, se va a caer la lana, no va a haber tanto dinero, la gente va a preferir seguir invirtiendo pero tampoco es que sea nuevo que la gente prefiera seguir invirtiendo en ir a comer, ir a tomar e ir a conciertos. Sí, claro. El punto es que ahora lo tenemos que hacer sí o sí, o sea, tenemos que cambiar la forma o visibilizarlo
porque si no nos va a cargar, no, la grandota. Entonces, siento que, siento que es eso. O sea, a mí, por ejemplo, ahorita lo que pienso es de, ok, esto se tiene que mover así, porque tampoco va a pasar nada si yo me pongo histérico. Por ejemplo, ves que circuló en Forbes este ensayo de la planificación de la reactivación de actividades. Sí. Y Forbes ponía, este es un ensayo que encontramos, es una revisión que están teniendo en gobierno, pero pues el plan sería así. Y hizo un ejercicio de cómo sucedería si se aplicara y cómo funcionaría. Y toda la gente, no, ¿cómo que va a funcionar así? Por ejemplo, con los teatros, ¿no? ¿Cómo teatro está al 30%? Y yo, güey, ahí dice que es un ejercicio, ahí no dice que sea real. Siento que, sí, que también si seguimos accionando desde ese lado, me parece que a veces termina siendo como un lado como menos importante. Platicaba igual, por ejemplo, con un amigo que trabaja en una empresa de cursos de coaching, ¿no? De cursos empresariales. Y hablábamos de eso, es que la empresa quiere renovarse y yo decía, claro, pero no es muy temprano para que se renueve. O sea, yo sé que tiene que subsistir, pero no es temprano. ¿Qué podría hacer mientras te vende otra vez cursos de 50,000 pesos? ¿Sabes? ¿Qué, también piensas en eso, ¿no? ¿Qué tan delicado en estos días ha sido venderle algo a alguien? ¿Qué tanto se empieza a entrever la necesidad cuando todos están dando cursos online? ¿Qué tan efectivos son? ¿Qué tan necesarios son? Este, Aprovechan toda esa oferta. sí, y también me parece que ahí es una cosa de cómo decides tú vivir esto. A mí me ha parecido mejor observar, ver y ir accionando conforme. O sea, yo lo primero que dije fue, yo no quiero hacer teatro en un Zoom y no quiero sacar mis obras en YouTube. Punto. ¿No? Hemos visto cómo generar otro tipo de contenido. Ahorita estamos haciendo justo la versión digital de Cada vez somos menos, que la vamos a sacar como en un video en YouTube, pero pues es un video. Yo no creo que esté haciendo teatro, ¿sabes? Sí, claro, lo entiendo totalmente. Entonces, y también es eso, ¿no? Nos ha llevado a discusiones que yo espero que recaigan en cosas que a cada quien le resuenen desde un punto creativo, de decir, esto es teatro, no es teatro, ¿por qué no es teatro? ¿Por qué sí es teatro? ¿No? ¿A quién le pega más? Un montón de cosas que creo que eso también sí creo que es muy sano si se hace desde ahí, Además es ¿no? importante. El mismo Boris Schumann lo decía, ¿no? Las lecturas que se están haciendo en el patio del vicio no es teatro, son lecturas teatralizadas. Pues no pueden esperar que se viva la misma experiencia. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí es lo mismo, pues yo tengo una obra en Zoom, pero no, para mí no creo que sea teatro eso, no. No digo que esté mal, solo para mí no cumple con mis expectativas del acto teatral, ¿no? Pero es eso, o sea, a mí me parece que tenemos mucho que llevarnos de tarea cuando esto acabe. Siento que es muy padre lo que nos va provocando esto. Insisto, yo he decidido vivirlo desde una manera mucho más personal, mucho más privada, mucho más introspectiva. He disfrutado mucho de mi familia porque estoy pasando la cuarentena con mi familia y me ha acercado mucho a mi familia y eso me ha ayudado y eso me ha hecho no morir en el intento. Este, y, y eso, pero también creo que hay cosas que me parecen muy adelantadas a su tiempo y que todavía no tienen ese grado de sofisticación para decir, claro, el teatro va a desaparecer y ahora va a ser así. Claro, el teatro ahora tiene que ser con 20 personas. Claro, el teatro ahora tiene que ser. No, porque no lo sabemos. Porque todavía no llegamos hasta el final. O sea, también el pedo es que ahorita se trata de vivir el día a día y aquí hay que ir descubriendo o que ir jugando con lo que nos da el día a día. No puedes agarrar y adelantarte y decir, güey, voy a hacer una obra donde van a estar sentados así dos butacas sí y uno no.
cuando no sabemos si eso va a pasar, si eso va a tener que pasar, donde no sabemos si esto que dice, no, es que después ya no nos vamos a poder saludar de beso, y yo así de, es que no lo sabemos. Quizás sea un poco de negación, pero yo creo que el punto es, no lo sabemos. No, a mí me parece correcto, adecuado como lo manejas, porque al final de cuentas, pues, como tú mismo mencionas, organizar y planear una obra de teatro súper vanguardista que ya tome en consideración la sana distancia como parte del propio escenario, lo que tú quieras, y resulta que todo sigue ocurriendo tal como era antes. O no, no sabemos, como tú mismo lo mencionas. Sí, capaz que mañana sí tenemos que salir con trajes de plástico a la calle, o capaz que no. O sea, sí hay Sí, unas cosas que se están manejando como protocolos para iniciar las oficinas de administración de la Secretaría de Cultura y los teatros de cultura, que entre esas cosas, por ejemplo, incluye el no intercambio de documentos físicos, incluyendo programas de mano y boletos, exactamente. y la aplicación de termómetros, gel antibacterial y tapetes húmedos para limpieza de las suelas. Pues también me parece que son medidas que podrían quedarse y que no afectan al hecho escénico. Que O sea, de podrían hecho haber ocurrido me antes, ¿no? encantaría llegar con mi celular así, ¿no? Enseñar mi boleto y a chingar a su madre, güey. Que son cosas que debían haber pasado desde antes, a lo mejor, ¿no? Es que siento que si nos dejamos llevar por ese otro lado, o sea, si dejamos que la creatividad accione desde ahí, a mí me parece que puede ser mejor. Y porque siento que también el hecho de la política cultural, siento que a veces empaniza demasiado las cosas, no llega a ningún lado, y al menos las iniciativas en las que yo he sido testigo, no veo ninguna que siga vigente o que haya cambiado la forma. Me parece que eso ha sido más como movimientos sociales desde el interior del gremio. O sea, por ejemplo, hasta la fecha sigue habiendo un movimiento que se llama Yo Voy al Teatro, ¿no? O Todos Hacemos Teatro, que son dos movimientos, uno de ellos impulsado por Mariana Garza, ¿no? Y que son movimientos meramente civiles, o sea, civiles desde la comunidad teatral, pero pues que no tienen ninguna otra forma más que fomentar que la gente vaya, la afluencia de la gente en el teatro. Y me parece que tiene que ser por ahí, me parece que tiene que ir desde ese lado. Eh, no sé, o sea, creo que, y eso, creo que nos falta vernos más las caras. A mí me ha servido mucho para reflexionar en qué es lo que, o sea, yo extraño el teatro, no, la neta. ¿Por qué no lo extraño? Ay, porque a veces es muy competitivo, porque me presiona, ¿no? Porque sí lo extraño, porque extraño la manera de comunicarme, ¿no? Con la gente, de que la gente vaya y se encuentre y sea un lugar de unión. Y eso es lo que extraño, el lado romántico. Pero ¿cómo ligamos una cosa con la otra, no? Creo que algo que me pega mucho ahora es como decir, bueno, ya, pues no voy, o sea, como que no voy a hacer bitchy con esas cosas y más bien me voy a integrar a mis asuntos. Esto no lo puedo controlar, esto sí, pero por ejemplo ahora me digo, güey, ¿qué podría yo aportar o cómo podría yo hacer para mover este tipo de campañas, ¿no? O sea, sí lo he pensado en mi cabeza. ¿Cómo podría yo generar desde mi empresa, desde mis obras, ir uniendo gente para que vayamos haciendo cosas que tengan que ver con esto? No sé, también me ha llevado a ese lugar, ¿sabes? Es decir, bueno, hablaba al principio, ¿no? De asumirte como artista y asumir tus riesgos creativos. Y los riesgos creativos a veces también implican la política, bajo las que se hacen, porque pues es bajo lo que trabajas. Claro. Y sobre todo en este sentido, porque además llegas a un punto en el que si tú no accionas, y si no acciona el gobierno o las administraciones, y si no acciona nadie, y si el propio público no reconoce y no se identifica con el teatro, pues entonces ahí empezamos a estar perdidos, ¿no? Se vuelve Sí, un deber ser, sí. entonces creo eso. Para mí, yo lo he vivido desde ahí. A veces pienso que estoy muy loco y que no veo las cosas igual que mis compañeros, porque no merezco, no los merezco y no merezco estar ahí. Pero también me he dado cuenta de cierto grado de certeza en todo eso. Entonces,
lo que yo decidí o he decidido es pues ponerme a trabajar cuando me tenga que poner a trabajar en eso. No es como que mañana lo voy a hacer, pero sí es algo como esto de quiero escribir y voy a empezar a sentar lo que quiero escribir y experimentar. Y así estoy viviendo lo de quiero hacer algo políticamente correspondiente a esto. Ok, no sé cómo lo voy a hacer, no sé desde dónde lo voy a hacer, no sé si cuento con alguien, pero ¿sabes? Pero lo tengo aquí y sé que lo voy a llevar, porque soy un necio. Ya sabes Entonces, que está sumar, seguramente. entonces, eso, creo que ha sido como se me hace un viajezote, se me hace un viajezote todo esto, también un poco en el sentido de que yo llegué a sentir los primeros días que ya nada era igual. O sea, para mí sí fue como, switchea, ya. O sea, aparte venía en una etapa como de cerrar muchas cosas, de estar cierre y cierre y cierre y cierre cosas, y había como reminiscencia, ¿sabes? Sí. Y de repente este proceso fue como, no, ya se acabó. Ya, volver atrás es volver a una época donde no estabas encerrado en tu casa, donde podías salir, donde no había peligro, donde... Y como que me entró así como que dije, verga. Y claro, ahora soy diferente porque asumo las cosas diferente, porque si estuviéramos 4 años o 3 años atrás y pudiéramos volver como si nada ahí, esto no estaría pasando y tú no estuvieras así, seguramente estarías más ansioso, estarías pensando cada 3 segundos que ya tienes el virus. O sea, no sé, yo lo he vivido un poco más desde ahí también, como que me alejo mucho de las personas o de esta oleada de sentir que ya te infectaste cada 3 minutos. Ujú. Me acuerdo que leí un artículo que decía, una persona mínimo siente 14 veces o que tiene un síntoma o que le va a dar coronavirus. Entonces, a mí regularmente no me gustan como las reglas o las convivencias muy asépticas. O sea, como que lo muy aséptico me pone de malas. Me parece mucho control. Ujú. Me parece que está generado desde el control. Entonces, como que con la gente hago mucha distancia, ahora sí que hago mucha sana distancia a partir de eso. Entonces, también es algo de lo que me he alejado, a lo que no le entro. El otro día de juego puse en Facebook como, ay, me gustaría empezar a tomar terapia en línea y me pues, cayeron 20 propuestas de psicólogos y yo así de, no, amigos, estoy bien, solo estaba siendo sarcástico, ¿sabes? Entonces, me gusta, me gusta esto, insisto, me parece un viaje, me parece que marca un después. No sé si saldré transformadísimo, pero lo que sí Ujú. sé es que aprendí como a separar, estoy aprendiendo como a separar, como a resolver, como a ser más inmediato. Y también me gusta mucho la inmediatez de este momento, porque siento que te presiona menos. Como la Ujú. gente ahorita está menos preocupada en aparentar, hay un poquito menos de presión social. Sí hay mucho más, sé que sí hay mucho más depresión y hay mucho más ansiedad, pero creo que eso es, no sé si más fácil, pero creo que es algo que puedes llevar al diván, ¿no? Y a veces esta cosa de la presión que aísla gentes y que eso a veces no es tan fácil, ¿no? Ujú. Entonces, me parece, me parece en ese sentido un momento como bien reflexivo y como muy... A mí al principio me fue lo que me pasó, como que me sentía como en voto del silencio, así como callado, como introspectivo. O sea, a mí me funcionó eso y dije, güey, está chingón. Pero, pero siento que eventualmente, yo sí siento que algo, hay cosas que van a ser distintas. Hay cosas que se están obligando a operar distintas, de hecho, ahorita. No sé, algunos restaurantes no están vendiendo lo que hacen, consiguieron concesiones para hacer comida para médicos y para poblaciones vulnerables, por ejemplo. Otras empresas que pararon de fabricar tal cosa y empezaron a fabricar alcohol como las cerveceras o los escenógrafos
trabajos, muchos empezaron a hacer muebles para los hospitales COVID. O sea, creo que hay una forma en la que has subsistido desde un rubro distinto, donde ha habido un giro. Creo que el giro va más por ahí, Sí. que por renovémonos y seamos diferentes. Incluso No tiene creo que que ver la... con la social, ¿no? Sí, porque aparte yo creo que también, no creo que vaya a haber más decoro social, al contrario, siento que este estancamiento también puede provocar esta exacerbación de formas y de manías y de... Estamos en un estado de estrés al final de cuentas, ¿no? Y también creo que la chinga va a ser salir y lidiar con los que sigan en un estado de estrés o con los que hayan adquirido manías o con los que nos valga verga eso, o sea, volvernos a entender también va a ser un pedo. Y siento que de alguna forma vamos a volver a las formas que conocemos, porque es lo que conocemos, porque es en donde estamos, ¿no? Sí, yo ya le quité la esperanza un poco perdón por ser tan nihilista, pero yo ya le quité un poco la esperanza. Ay, vamos a salir renovadas todas, iluminadas de aquí. No, creo que al contrario, que eso puede exacerbar más la locura de todos nosotros, pero también siento que con esa locura habrá cosas que hacer. Creo que es una cosa como me acuerdo que una vez un empresario que me vio muy triste un día y le dije, ay, es que estoy todo triste, porque pues ya le platiqué como todo lo que me había pasado, y me dijo, bueno, pues capitalízalo. Y yo, ok. Creo que eso es un poco lo que vamos a tener que hacer a nuestras posibilidades y con lo que vayamos teniendo a la mano. Igual que lo estamos haciendo ahorita. Sí, tal cual. Yo siento que la vida también no es como que haya cambiado, solo lo que pasa es que es muy feo no estar cerca, ¿no? El contacto, la distracción, todo eso se extraña, es parte de nuestro desarrollo, de nuestro desenvolvimiento como seres humanos, de nuestro desarrollo mental, emocional, ¿no? De salud, incluso. Pero pero no creo que la vida sea distinta. O sea, esto de tengo malos días, buenos días, pues así es siempre. Solo que ahora es real, ahora está como in your face, ¿no? Sí. Entonces, sí, Tenemos el argumento. habrá que ver cómo termina esto en unos ya casi un mesecito, menos de un mesecito, a ver qué tal nos llega esto. Pues yo creo que va a ser muy interesante que nos volvamos a juntar, a reunir y platicar ya una vez que ya que estemos en este semáforo naranja, yendo al amarillo, para que platiquemos y veamos qué es lo que realmente está pasando. Sí, sí, estará bien padre como ver qué pasa desde ese lado. Va a estar increíble eso. Pues Ro, algunas últimas palabras que nos quieras dar, algo que nos quieras decir, ya para que nos Muchas pongamos a ver gracias la por, página de teatro en el YouTube. Muchas gracias por invitarme, estoy contento. Me gusta mucho hablar sobre este tipo de cosas. Me parece que nos ayudan a todos como a subsistir. Y eso me gusta mucho y ya. A mí siempre me encanta platicar contigo, me encanta escucharte. De aquí ya tomé notas, salieron unas cosas bien interesantes que después espero que podamos platicar. Sí, Y me da mucho gusto. sí, se va a poner muy padre esto y me gustó mucho esta visión, ¿no? Es increíble cómo el Rode hace 4 años, 5, y a través de esa gestión, hoy puedes llegar y decir, no voy a aplicar nada ahorita, no voy a estresarme con el tener que generar algo ahorita porque sería a lo mejor, no es lo idóneo en este momento y en esta situación. Y creo que eso es bastante conveniente, es positivo, yo así lo veo. ¿Por qué? Porque lo que haces es que estás fluyendo, sin darte cuenta, incluso tal vez estás generando, estás haciendo cosas. Y Yo yo me, sé que vas a hacer algo de aquí. yo me he dado cuenta de eso, que no necesariamente necesitas estar siendo partícipe para ser vigente, y que a veces también no necesitas estar haciendo todo para sentir que estás creando. O sea, yo veo que yo cuando estoy en un proceso de investigación, todo gira en torno a eso.
¿no? Puedo estar hasta en el súper, pero toda mi cabeza está en eso. O sea, he descubierto que mis procesos están ahí, que mis procesos son personales, que soy una persona bastante menos, no creo que social, pero soy bastante apático. Sí, creo ser social y creo ser bastante, pero creo ser un poquito apático, justamente a partir de lo que yo creo y de cómo creo que podrían funcionar. Entonces, desde ahí me desapego, he aprendido a hacerlo con todo el respeto al mundo para que los demás no se sientan aludidos. Y también, y también he aprendido que eso a mí también me aporta cosas, ¿sabes? El ser menos eh, explosivo me aporta cosas a mí. Entonces creo que ha sido para mí el momento de decir, bueno, pero si no hago todo eso no quiere decir que no estoy vigente, no quiere decir que no estoy, y no quiere decir que no quiera hacerlo, ¿no? Que no quiera hacerlo después. Claro. Pero creo que todo tiene que tener un tiempo y un espacio desde uno para que el efecto y la efectividad sea siempre la mejor. Sí, Carroto, no desbordes estrés, ansiedad y ninguno de los resultados planeados surjan. Sí, porque luego te estresa no estar haciendo lo que los demás están haciendo. O lo que los demás esperan que hagas. Entonces, ahora sí que paso a paso, un día a la vez, ¿no? Sin prisa. Y yo creo que, insisto, yo creo que para mí lo mejor es haberme reformulado tanto en los últimos 4 años para poder decir, o sea, ¿quién iba a decir que todo lo que aprendí me iba a servir para sobrevivir ahorita? ¿No? Sí. Porque aparte, pues eso, o sea, salvo cosas que platiqué hace rato, hay un punto donde sí estoy disfrutando esto, donde me acuerdo que el otro día decía, ay, es que la verdad no tengo tan presente la contingencia de la H1N1, porque creo que estaba en un momento raro de mi vida y como que seguramente lo bloqueé. Y ahorita lo que tengo es como de, güey, no me importa lo que esté pasando, yo quiero acordarme de lo que estoy viviendo. No, 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 o sea, eso, solo quiero estar viviendo lo que estoy viviendo ahorita. Sí, muy consciente. ¿No? Sí, es como cool, ¿no? Entonces, me gusta porque he tenido días de no hacer nada, he tenido, o sea, por ejemplo, ahorita que me empecé a aplicar a trabajar desde principios de mes, no he parado, irme a dormir a las 6 de la mañana trabajando, pero también es una entrega que no había tenido a mi trabajo porque por lo que ya platiqué, o sea, me daba miedo llegar ahí. Entonces, ahorita que ya dejé que el elefante me coma y hacerme parte del elefante, es como un güey a huevo, esto está increíble. Está rico. Genial. Amigo, pues creo que el tiempo se nos termina. Me da mucho gusto platicar contigo siempre. Bien, muchas gracias por invitarme. Y nada que agradecer. Yo tenía muchas ganas de platicar, de que nos platicaras como, justamente, fíjate, es como teníamos como una línea, ¿no? Y la línea sería natural y al final de cuentas me enriquece y me encanta porque sí tocamos temas bastante interesantes respecto al teatro, respecto a los públicos, respecto a las producciones y hacia dónde vamos. Y creo que sí, justamente es eso, es el irlo trabajando al día y empezar a comunicar lo que se hace para que sea el mismo público quien empiece a solicitar eso que hoy en día no se tiene. Ahí está Rogelio. Hola, Rogelio. Buenas Qué tardes, buenas lejos. noches. Bien. Sí, pues sí, justo creo que será ver cómo sucede, cómo pasa y como dices, no evaluarlo en su momento. Nos veremos en el semáforo amarillo para volver a platicar entonces. Me parece muy bien. Tus redes sociales y forma de comunicarse contigo, Ro. En mi Instagram es de Robanda en Twitter y en Instagram, THE Robanda. De Robanda en Twitter y en Instagram. Y en las de Cerebros, que es S, o sea, Cerebros, pero con S al principio y Z al final. Al final. Me los buscan Cerebros-bajo y esa es, ahí estamos haciendo contenido divertido y bonito para estos tiempos. Pues muchas gracias, amigo. Te quiero mucho y nos vemos muy pronto.
Igualmente, te mando un abrazo. Igual, abrazos enormes. Y gracias a ustedes por estar aquí, por escuchar a Ro, por escucharme a mí, por escuchar esta plática. Me voy bien contento el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye bye. Adiós.